Yo sé que el tiempo es preciado en televisión. El primer elemento es que hay un daño irreparable ya causado por este gobierno. Nosotros cuando hicimos el documento de la relación con el Estado, hace un año, el 10 de octubre del 2023, establecimos que deberían haber cambios en el INE y que se debería hacer una reestructuración del INE y un trabajo de coordinación y ejecución del censo. Nunca el gobierno se quedó el documento, recuerda usted el famoso documento de relación con el Estado. Entonces ahí surgió un ímpetu por parte de las autoridades, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo veo, Tufi? Este censo y los resultados así como se conocen en forma trucha, resulta que tiene varias lecturas. Si la gente no se está dando cuenta y las autoridades no conocen, la primera lectura es que no va a haber planificación en los próximos 10 años. Imagínense otro censo que se haga el año 2034, las elecciones el 2035 al 2030, es decir, ya no entrarían tampoco los escaños y solo los recursos hasta el 2035. Si la gente no sabe eso, las autoridades no están midiendo el daño irreparable que ha causado el gobierno, entonces no están mirando la magnitud de lo que son las políticas de Estado, no están siendo responsables. El otro elemento, Tufi, es que los escaños también tendrían una Cámara de Diputados totalmente ilegítima e inconstitucional porque no representarían las cantidades poblacionales reales. Y el otro elemento, Tufi, es que va a ser imposible hacer un pacto fiscal con estos datos actuales del censo. Fíjese usted que solo la región metropolitana, tengo datos acá ya desglosados, pero por partes grandes, ¿no? Que mire usted que la región metropolitana, tanto que nos preciamos los cruceños, solo creció 338,000 habitantes y teníamos nosotros, ahora tiene 2.100.000 y teníamos proyectados 2.700.000. La región metropolitana, estamos hablando de los 7 municipios más grandes del departamento. La Guardia, y después también Cotoca, sí. Usted, Sí. que no es cuestión de solo Santa Cruz. Fíjese que el Alto creció en 12 años 40,000 habitantes. La Paz, ciudad, creció 10,000 habitantes, y Cochabamba, que uno va a Cochabamba y obviamente yo he estudiado allá y me doy cuenta perfectamente, solo creció 30,000 habitantes. Entonces es imposible. ¿Qué es lo que pasa, Tufi, en este momento? Yo he dicho basta, porque ya eso de las mesas técnicas, ir y demostrarle, es más o menos como que usted le demuestre a su violador que no existió la violación cuando está la víctima ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguir conviviendo en este estado que no solamente es esto lo que está arremetiendo contra el país, no solo contra Santa Cruz. Entonces, a partir de ahí, Tufi, tenemos que olvidarnos los cruceños. Yo entiendo la posición de Juan Pablito Suárez, Juan Pablito, cuando dice que hagamos encuestas intercensales. Primero, que ya esas por una ley 2105 fueron descartadas, ¿no es cierto?, en una forma también abusiva y grosera el año 2000. Y a partir de ahí se pueden hacer encuestas intercensales, pero siempre que haya voluntad del gobierno y cambiar la nomenclatura. Pero ya ahí tampoco habría pacto fiscal, porque el pacto fiscal significa hacer nueva distribución. Usted olvídese de los escaños, ¿no es cierto? Y olvídese de los recursos hasta que no haya otro censo. Ese es el modelo actual. Salvo que haya una revolución en el país y cambiemos el modelo, cambiemos la constitución. Entonces, por eso le digo que el daño es irreparable. ¿Qué quiere decir, Tufi, intervenir el INE? Usted no puede, Tufi, anular un censo, hacer otro censo, porque el censo no vale 2 pesos. Y aún alguien lo financie o lo regale de afuera del país, un censo lleva muchos años de planificación. Y fíjese usted que ya en este proceso 25-30 ya no entran ya ninguna de esas medidas que se quieren tomar. Ya no pueden haber reajustes. ¿Sabe por qué, Tufi? Porque en algún lugar deben estar el 1.019.000 y lo han hecho desaparecer. Si usted hace cualquier reajuste y le afecta a cualquier departamento, no lo va a aceptar. Por eso le decía yo que el daño que ha hecho este gobierno al país, no a Santa Cruz, es irreparable. El otro elemento de fondo es que usted no puede pensar en hacer ajustes intercensales
de aquí 3 o 5 años como estaba en la participación popular, porque con el mismo violador usted no puede seguir conviviendo. Ese es el INE. Entonces le van a salir con 10.000 videos y con 10.000 justificativos, y resulta que ya ahora el país no es soberano porque todo lo deciden afuera. Lo escuchaba el director del INE, esto tiene de organismos internacionales y a veces lo desconocen. Cuando le da la gana, con beneficio inventario, desconocen los organismos internacionales. Entonces, el otro elemento, tú fíjate que alguien debe ser responsable de los 68 millones de dólares. Y ahí va a tener que responder algún día, cuando hay institucionalidad en este país, el director del INE, el ministro de Planificación y el presidente del Estado. Porque son los tres, ¿no es cierto?, que lo designan al del INE y avalan todas las conductas del INE. Y el otro elemento, Tufí, es que una auditoría debería hacerse en forma rápida, como los informes preliminares de auditoría, pero eso es interviniéndolo el INE. No se puede hacer auditoría, lo escuchaba el director del INE, porque obviamente está su cabeza en juego y dice que hay que, con organismos internacionales, siguiendo normas internacionales, tirando la pelota para el próximo gobierno y muchos años más. Entonces, una comisión nacional debería, o sea, ¿cuál es el camino más rápido? Una comisión nacional de demógrafos y expertos, ¿no es cierto?, que revisen todo, pero eso tiene que ser con la gente de línea afuera. No puede ser, Tufí, que la gente del INE siga manejando el INE y diga, vengan a revisar. Obviamente, ¿no?, que va a negar todo y va a esconder todo lo que haya. El otro elemento de fondo, Tufí, es que no creo que un paro de un solo día le haga algo al gobierno. Este gobierno ha demostrado ser un gobierno de mediocres y de gente muy deshonesta, Tufí. Días enteros hay bloqueos de carreteras, causan daño económico, y el presidente no tiene visión de Estado porque dice que no le hacen daño a él, le hacen daño al pueblo. Dice, o sea, una ignorancia terrible, Tufí, que en este momento, por ejemplo, si habría la forma de cómo calificarlo a este presidente, no podría seguir siendo presidente y administrando el Estado. Debería convocarse elecciones inmediatamente, porque yo reitero, Tufí, usted le va a poder demostrar, la escuchaba la arquitecta Daga, y le va a poder demostrar y le va a decir, por último, el Instituto Cruceño de Estadística y las alcaldías no son competentes para hacer censo, que es una competencia privativa del nivel central. Entonces, este es el elemento. ¿Qué deberíamos hacer, Tufí, en la asamblea de la cruceñidad? Primero, establecer si de verdad la relación con el gobierno está vigente o no, Tufí. Es decir, si está vigente la Constitución, si está vigente la institucionalidad. Yo creo, desde el punto de vista del derecho constitucional, que no hay contrato social por el Estado. Es decir, no, todo eso ya lo destruyeron, Tufí. Y el INE no está exento pues a la destrucción de la Contraloría, de la gestora, de la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. No, todo lo han destruido en institucionalidad. Si usted le pregunta quién lo nombró al INE, le va a decir el ministro y el presidente. Nunca se ha hecho ni siquiera un concurso de méritos, no se ha hecho una calificación de todos los funcionarios del INE, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, igualito que en las otras instituciones. Entonces, yo creo que esa relación es la que hay que concluir. ¿Qué significa concluir una relación, Tufí, para que la gente nos entienda? Significa que usted no tiene ningún vínculo con el gobierno. Mientras nosotros sigamos trabajando con el gobierno, mientras nosotros sigamos consintiendo las violaciones, estas son violaciones consentidas. Entonces, el momento que empieza a decir, ¿sabe qué? Pero hay que relacionarse, porque hay que invitarlo al consejo municipal, porque hay que invitarlo a la feria, y sigue todo esto y es sin fin. Entonces, nos han visto a nosotros. Fíjese, mientras que sigamos nosotros aceptando la violación del Estado de Derecho, el proceso a Yanine Áñez, el encarcelamiento a Luis Fernando Camacho, etcétera, etcétera, nosotros mismos estamos siendo procesados, Tufí, por terrorismo. No es una cosa menor. Y obviamente la gente se sorprende, ¿no? Y la gente, peor los organismos internacionales, ¿no es cierto? Bolivia debe ser el país que tiene más terroristas en el mundo, más que los otros, ¿no? Donde hay de verdad. Entonces, esto no puede seguir, Tufí. La gente tiene que ser muy consciente y no es con un día de paro. Esta relación, las autoridades tienen que ser conscientes, Tufí, el daño irreparable que le ha causado este gobierno con el censo. Y le voy a dar otro dato.
si usted tiene censo el año 2034 o si usted tiene censo el año 2035, todos esos datos ya no entran para las gestiones de gobierno. En fin, eso es lo que hay que entender. Probablemente, Tufí, mire, se lo digo con toda honestidad, si de aquí 10 años o 12 años, como está acostumbrado a hacerlo, el 2034, ni yo ni usted lo vamos a ver los resultados ejecutados. Le voy a explicar otra situación. Cuando la arquitecta Daga, con todo el conocimiento del caso, dice, mire, somos 2 millones, hay 400,000 que no van a tener, que van a seguir yendo a las 2 de la mañana a los hospitales. ¿Por qué? Porque para ellos no va a haber sus recursos. Peor con el modelo que este gobierno hizo, por ejemplo, que los hace pagar a los alcaldes competencias nacionales y a los gobernadores igual. No. Entonces, Tufí, esto es más grave de lo que se cree y no es solamente el gobierno, siempre está acostumbrado, ¿no es cierto?, a salir es más fácil salir del error que de la confusión, pues, y no, entonces genera confusión y empiezan a decir que todo ya es puro video y es un despilfarro absoluto, ¿no es cierto? Y lo otro, Tufí, es que las ciudades, principalmente las que han crecido y también tendrán los mismos problemas que Santa Cruz, como la ciudad de La Hollada, en La Paz, el Alto principalmente, que solo dicen que creció 40,000 ciudadanos y eso es imposible a la vista, nomás al conteo así rápido, que Cochabamba solamente creció 30,000 bolivianos más, 30,000 habitantes, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta situación, Tufí, es un basta, pero tiene que haber unidad de autoridades, unidad institucional, Tufí, porque esto no es solamente el daño, es irreparable que le han causado al Estado y le siguen causando, Tufí, cuando se generan y se empieza a decir, ¿no es cierto?, que es producto de la pandemia, que ya no procrean los bolivianos, que el COVID se llevó a todos, etcétera, etcétera, y empiezan, o sea, a falsear mucho más terrible los datos. Entonces, ya este gobierno, Tufí, no puede seguir administrando el Estado de esta forma que lo está haciendo. Ahora, doctor, resumo la propuesta, considerando que mañana hay asamblea, la cruceñidad deberá ser una de las más importantes, seguro, de los últimos tiempos, porque se va a definir qué hacer. Usted plantea inmediatamente romper la relación con el gobierno. Segundo, evitar un paro porque no va a tener un efecto. Tercero, que haya una intervención del INE y a partir de ahí una comisión de demógrafos realmente haga un trabajo de auditoría. Sería su propuesta, doctor. Le pregunto, el 16 de septiembre han sido conminados los gobernadores, los alcaldes a presentar ya su presupuesto sobre la base de estos resultados. ¿Y qué se debe hacer para entonces presentar nomás un presupuesto sobre la base de estos resultados y esperar lo que usted planteó, que una comisión de demógrafos con una INE intervenido pueda trabajar realmente una contrastación de los datos? A ver, primero tú vi que el tema está por otras leyes especiales del sistema de presentación presupuestaria. Si usted no presenta su presupuesto, se lo aprueban el del año pasado o se lo dan por aprobado, porque el que hace el presupuesto general y final es el Ministerio de Economía, es el nivel central y él tiene una competencia privativa sobre aquello. O sea que no avanzamos nada, no dejar de presentar su presupuesto. Es cierto que los presupuestos más adelante, se pueden reajustar y lo pueden reajustar los mismos consejos municipales, las mismas asambleas tienen facultad para ello. Pero resulta aquí, Tufí, que el presupuesto obviamente lo van a, incluso muchas veces el Ministerio de Economía y Finanzas ha modificado presupuestos de las entidades territoriales autónomas. Eso es ilegal, es inconstitucional, pero lo ha hecho porque tiene la obligación constitucional de 60 días antes del cierre de gestión 30 de diciembre mandar el presupuesto, porque en 60 días si la asamblea no lo aprueba se da por aprobado. Le doy otro dato. Este presupuesto del 2024, Tufí, no tiene ley de aprobación. Se ha aprobado, no es cierto, porque se dio por aprobado por mandato constitucional. Entonces, a partir de ahí no avanza este tema y este sistema de presión de hacer, ¿no es cierto?, el presupuesto en base a otra cantidad poblacional y a otra proyección, porque igual, ¿no es cierto?, va a ser modificado en el presupuesto general. Y reitero, se da por aprobado aún en la asamblea, si usted no lo manda 60 días antes y la asamblea no lo aprueba. Este 24, reitero, es este. Entonces, ese de todo es más cuestión de procedimiento presupuestario y de gestión. Lo que es grave, Tufí,
es que el reajuste de población no se va a poder hacer, no es cierto, con los datos actuales del censo. Ajá. El INE va a decir que tiene que decir en algún lugar están el 1.019.000 ciudadanos que faltan ahí y que en las proyecciones del propio INE deben estar distribuidos así. No, obvio que no lo va a hacer nunca porque ahí viene una responsabilidad, ¿no es cierto? Y una responsabilidad que tiene que ser y puede ser hasta penal para el director nacional del INE. Por eso es que yo digo una comisión de demógrafos en forma urgente y nada de mesas técnicas donde yo te explico y vos explicás y ahí el que decide es el que comete el delito. Pero ¿sabe qué, Tufi? Nosotros le presentamos varias, en la comisión técnica tuvimos para la fecha del censo, le presentamos varias propuestas y la ministra de la presidencia, que no es demógrafa, no es nada, agarraba y rápido decía, no, esto no va porque dice que no se puede. O sea, ¿sabe qué? Es un absurdo, se lo digo, se lo puedo escribir y se lo puedo firmar, que es un absurdo eso. Y cuando se le diga, el INE lo hace video al otro día que coordinó, que le explicó todo y listo. O sea, esa es una solución que va más bien a enfriar todo el tema de realización y el censo se va a consolidar. El otro tema que me preocupa, Tufi, es que este mes la ley 1492 tiene que tener distribución de recursos el mes de septiembre, ejecutarse, ya se está ejecutando la plata, ¿no es cierto? Ya van a empezar a mandarle a las alcaldías y ya no le están mandando en base a estos datos. Hay que esperar ese decreto, ¿no es cierto? Porque le va a decir el gobierno y el director del INE, tenemos el mandato de la ley 1492, que ustedes mismos quisieron aprobar, porque así son, o sea, son políticos cuando les conviene, con beneficio inventario, y son técnicos igual con beneficio inventario cuando les conviene. Y el otro elemento es que estos escaños, Tufi, tienen que estar hasta el 16 o 17 de septiembre con el proyecto de ley, el TCE tiene que llevarlo a la asamblea porque hay calendarios electorales, Tufi, en este país, y ese es el gran tema de fondo. Hay un calendario electoral, Tufi, que hay que cumplirse al año en elecciones generales y hay un calendario electoral para elecciones judiciales. El TCE, usted lo ha escuchado 10 veces hablar a los vocales y decir que si no lo envían ese proyecto de ley de las circunscripciones hasta noviembre ya no se puede hacer, anda amenazando con él porque tienen razón, Tufi. Entonces hay que hacer un mapeo de geografía electoral, etcétera, etcétera, donde se vaya. Aquí va a ser mínimo y diminutivo porque la población casi no ha cambiado para nadie, ¿no? En este país, este es un país estéril. Entonces, a partir de ahí yo creo que estériles son los políticos, ¿no es cierto?, en la forma de pensar y actuar, pero Tufi, yo no veo otra salida, Tufi, que no sea la de decir basta, que no sea la de terminar la relación con este gobierno, ¿no es cierto?, y empezar una nueva relación con el Estado distinto, porque un día de paro, Tufi, le aseguro, Tufi, que va a decir el presidente que eso le hace daño solo a la economía y listo. Es una persona tan irresponsable el presidente que no podría seguir ni un día más en el cargo. Si dependiera de mí, Tufi, no sería ni un día presidente, Tufi.